Cuéntanos primero cómo vivió los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. Es decir, ¿en qué medida a usted le parecía previsible en aquel momento el advenimiento del golpe de Estado? Durante el gobierno de Isabel Perón ya se veía venir el golpe de Estado, era un golpe cantado. Pensamos que era una etapa más de los gobiernos pendulares entre gobiernos civiles débiles y golpe de Estado, que esto marcó la historia de la Argentina durante 50 años. En estos últimos meses del gobierno de Isabel Perón, el Servicio de Paz y Justicia ya tenía unos años de existencia y ya había signos de violencia política proveniente del Estado bastante importante con la AAA, los asesinatos políticos. ¿Ya había alguna actividad de protección de derechos humanos en ese momento o todavía no, en relación a la violencia que se estaba ejerciendo? Sí, en el año 75, después de la muerte de Perón, ya las cosas se estaban deteriorando muy rápidamente, había mucha violencia, habían comenzado el secuestro y desaparición de personas, torturas, cárceles, asesinatos. Entonces era un clima muy preocupante en el país. En ese entonces el Servicio Paz y Justicia, nosotros somos un organismo internacional, comenzamos a organizar con una serie de amigos, entre ellos Eduardo Pimentel, Alfredo Bravo y otros, a organizar lo que después se transformó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El único organismo de derechos humanos existente en el país era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Nosotros, como organismo internacional, que lógicamente yo tenía la responsabilidad a nivel continental de estar trabajando con los grupos y movimientos sociales, y entonces veíamos la necesidad de comenzar a conformar organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde se integra Jaime de Nevares, el obispo del Neuquén, y bueno, mucha otra gente, Aldo Echegoyen, que en ese momento era el pastor, todavía no era obispo. Y por el otro lado, nosotros pensamos que fundamentalmente la Iglesia Católica tenía una responsabilidad grande con la sociedad. Entonces, tratamos de que la Conferencia Episcopal reactive la Comisión Justicia y Paz del Episcopado. No lo quiso hacer. Que había tenido actividad con anterioridad, había sido una comisión activa. Sí. Pero en ese momento estaba Antonio Corrachino, el obispo Antonio Corrachino, que era el obispo de Avellaneda. Después se divide la diócesis de Avellaneda, se forma la diócesis de Quilmes. Pero antes, cuando nosotros en el año 75 hablamos con Antonio Corrachino sobre la necesidad de reactivar la Comisión Justicia y Paz, me manda a hablar con el doctor Carlos Floria, que después me entero que era profesor del Colegio Militar y era del Colegio de la Marina, en fin, tampoco quisieron hacer nada. Vamos una delegación muy grande a verlo a la Curia, ahí a la calle Rodríguez Peña y Paraguay. Nos recibe, estuvimos como 2 horas conversando con Corrachino y fue inútil. Entonces nosotros ya veníamos viendo... ¿Cuál es la opinión de Corrachino y de la Iglesia sobre la violencia política que se vivía en ese momento? En ese momento lo que decían de que que ellos no entendían nada de política, que su misión era pastoral, que cada uno aporte su granito de arena a la situación. Pero nada más. Así, cuando salimos de ahí, donde estaba Aldo Echegoyen, estaba varios pastores de las iglesias evangélicas, algunos sacerdotes y laicos, no hubo caso. No. Entonces nosotros comenzamos a ver, tomando como base lo que fue la Vicaría de la Solidaridad en Chile,
que primero fue ecuménica, después quedó porque a Helmut French, que era el obispo luterano, Pinochet lo expulsa de Chile. Entonces nosotros queríamos que formar algo así como la Vicaría de la Solidaridad en Argentina. De ahí surge el movimiento ecuménico por los derechos humanos. La Asamblea Permanente y el movimiento ecuménico. Estoy hablando del 75, claro, ¿no? Del año 75. Pero nosotros pensamos que había que congregar gente de las iglesias, incluso una persona que nos ayudó muchísimo, el rabino Marshall Meyer, un hombre fantástico de origen norteamericano, un hombre muy comprometido con la comunidad de Betel, muy incomprendido también por la misma comunidad judía, pero un referente muy fuerte. Entonces tratamos de formar lo que fue el movimiento ecuménico. En ese entonces se divide la diócesis de Avellaneda y se crea la diócesis de Quilmes. El primer obispo de la diócesis de Quilmes es Jorge Novak. Entonces le invitamos un día a Jorge a comer un quesito y tomar un vinito. Ahí, entre charla y charla, le dijimos, bueno, necesitamos de que asumas esta responsabilidad. Estaban también de la Iglesia Metodista un obispo que hizo muchísimo en Mendoza, Federico Pagura, estaba Carlo Gattinoni, que todavía vivía, también de la Iglesia Metodista, y entonces tratamos de acercar una serie de profesores, de gente de la cultura, de religiosos, como Giustossi, y muchos otros, como para integrar esa organización. En un momento, una vez que la teníamos más o menos organizada, hicimos un último intento, que fue ofrecerle a la Conferencia Episcopal Argentina la ayuda de esa organización para el trabajo en defensa de los derechos humanos. Se negaron, no hubo caso, salvo las raras excepciones, que es Jaime de Nevares, Esaine, Novak, Devoto, de Corriente, de Goya, pero eran muy pocos. Bueno, los secuestros y las violaciones de derechos humanos todavía en ese momento no se identificaban, pero no se identificaban con las Fuerzas Armadas todavía, ¿o sí? Sí, ya había, claro, era muy confuso, porque por un lado estaban las guerrillas, ¿no? Estaban los montoneros, estaba el ERP, pero el secuestro y desaparición de personas ya se percibía, y eso eran de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que en un momento, en el año 75, pedimos una audiencia con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces el general Jorge Rafael Videla. No nos recibió él, pero nos recibió su secretario, el general Dalatea. El golpe ya estaba cantado, ya era fines del 75, y todos hablaban de un momento. Tanto es así que el general Dalatea dice: nosotros siempre salimos 10 minutos antes, ahora vamos a salir 10 minutos después. Así, pero con total impunidad. Y nos decía, ellos nos tiraron nos tiraron piedras y nosotros les vamos a tirar con una montaña. Cosa que a nosotros, esa dureza, que casi no nos dejó hablar. Y dice, porque nos han matado gente, han matado a militares, y entonces nosotros vamos a responder, pero a su debido tiempo. Pero había también en esto grandes complicidades de dirigencias políticas. La dirigencia política argentina, lamentablemente, quiero salvar de todo esto raras excepciones, pero iban a golpear los cuarteles para que salgan los militares. Y en ese momento, digamos, ustedes tenían la percepción de que había dirigentes políticos que estaban... Pero sí, que iban a golpear los cuarteles para que salgan los militares.
pero muchísimos dirigentes políticos. Pero no solo eso, también empresarios. Y yo recuerdo que en ese entonces estábamos haciendo la recorrida así en las cámaras de diputados y estaba el dirigente que en un tiempo fue dirigente sindical, Esteco, que era, creo, del gremio de la carne. Y lo que nos dice Esteco en su despacho en el Congreso, nos dice: la presidente, la señora Estela Martínez de Perón, dijo que si había que poner un soldado en cada esquina, había que ponerlo. Y nosotros vamos a poner un soldado en cada esquina. Y no quiso saber nada de lo que nosotros le planteábamos en cuanto a la vigencia del Estado de Derecho, en cuanto a la necesidad de preservar lo que era el derecho de justicia. Si una persona cometió un delito, lo que hay que hacer es ponerla ante la justicia, pero lo debe juzgar la justicia. ¿Ustedes cómo veían en ese momento el estado de las organizaciones armadas de izquierda, digamos? ¿Veían que estaban muy activas, que estaba disminuido la capacidad de...? Creo que después de Monte Chingolo, que eso fue para Nochebuena, Navidad, una cosa así, prácticamente ya las habían desmantelado porque estaban infiltradas, totalmente infiltradas. Esa era la gran la situación general. Lo que había pasado en Tucumán con el operativo Independencia también estaban neutralizadas. Y muchas de otras organizaciones estaban medio desmembradas. Lo que sí, tenían un apoyo en sectores sociales, incluso religiosos. Yo creo que eso fue un justificativo para seguir en la avanzada de la imposición de la doctrina de la seguridad nacional. Porque los militares no es que salieron únicamente porque le mataban gente o había problemas. No, yo creo que en ese golpe de Estado se aplica crudamente la llamada doctrina de la seguridad nacional. Ahí te quería preguntar, cuando viene el golpe de Estado, ¿cuándo usted empieza a percibir que este es un golpe de Estado distinto a los anteriores, que el grado de violencia es mayor? Mira, cuando se da el golpe de Estado, prácticamente fue incruento, porque había un marco de apoyo al golpe de Estado. Y esto hay que decirlo. Había mucha gente en la sociedad que estaba esperando un golpe de Estado para la maldita palabra poner orden. ¿No? Era eso. Había sectores sociales, empresarios, dirigentes políticos que estaban esperando el golpe de Estado. Si esto era vox populi. Entonces estaban esperando el golpe de Estado, a ver qué es lo que pasaba. Porque pensaban de que los militares, ninguno de ellos pensó la gravedad del asunto, cómo se iba a aplicar la metodología de secuestro y desaparición de personas, que eso ya se venía aplicando, pero ya en forma sistemática. ¿Cuándo usted tiene la percepción de esta escala sistemática? Te voy a decir, en ese momento yo tenía organizado una gira que la estaban preparando en Europa un año antes. Un año antes quise suspender el viaje porque no era un momento para salir del país, pero los europeos me dijeron no, mejor vení porque ya tenemos todo organizado, hay varias ciudades que están esperando, por lo menos venía a explicar qué es lo que pasa en Argentina. Entonces eso fue el 24 de marzo, yo salgo del país el 29 de marzo. 29 de marzo tomo el avión en Ezeiza después de pasar 8 controles militares. Y encima de aeronáutica también, ya sentado en el avión. El avión salió como 3 horas después. Pero salí del país. Al poco tiempo, un grupo comando invade el Servicio Paz y Justicia y llevan preso a todos los compañeros, me buscaban a mí. Llevan a mi hijo también, que en ese entonces tenía 16 años.
Me encontraba en ese momento en Berna, en Suiza, cuando nos enteramos y hay una fuerte campaña internacional reclamando la libertad y devolver todos los documentos y devolver el dinero que también habían robado. Entonces, ¿qué pasa en este interín? Lógicamente, teniendo información, tenía miedo por mis hijos. Mi señora también había salido. Salió 2 días después que salí yo. Entonces, a mis 3 hijos los protege la Embajada de Austria, que en ese entonces estaba como primer ministro Bruno Kreisky. Los protegen y mandamos gente de Europa a buscar a mis chicos con las autorizaciones, y bajo la protección de la Embajada de Austria salen del país. ¿A dónde los habían llevado cuando los secuestran? No, nosotros teníamos miedo que secuestren a mis hijos. Lo que sí, cuando llevan a todos presos, los llevan al Departamento Central de Policía. ¿No? Entonces, nosotros como protección, la Embajada de Austria lo tiene a los chicos y después los saca a través de la vía diplomática del país. Nos reunimos en Ginebra, después nos vamos a vivir a Viena. Pero ya ahí uno comenzaba a percibir y a tener la información de la escalada represiva, por ejemplo, de los allanamientos, de los secuestros. Nosotros hablábamos todos los días a Buenos Aires. Cuando me van a buscar a mí, yo digo, bueno, esto es más grave porque de lo que uno pensaba, porque nuestro trabajo nunca fue un trabajo encubierto, siempre fue un trabajo abierto. Entonces, desde ahí comenzamos a ver qué es lo que pasaba. Y, lógicamente, a denunciar la situación en el país. Yo logro sacar a la familia del país como una medida de protección cuando veíamos de que estaban secuestrando y llevándose gente de todos lados. En ese momento la idea de que existían centros clandestinos de detención todavía no se sabía. Todavía no se sabía eso. Nosotros pensamos que eran o cuarteles o comisarías o lugares así más conocidos, pero no se conocía la cuestión de los campos de concentración. Todavía no había información sobre eso, ¿no? Después eso se comienza a instrumentar en forma masiva en el país. ¿Cuándo vuelve usted a Buenos Aires? Lo que pasó fue lo siguiente. Yo después de ahí me voy al Ecuador, pues mi trabajo es en América Latina, con el obispo de Riobamba, Leonidas Proaño. Ahí teníamos una reunión de obispos latinoamericanos para tratar los problemas de pastoral y la situación latinoamericana. Esto se conoce muy poco, lo que te voy a contar, aunque tuvo mucha repercusión internacional en su momento. Nosotros en esa reunión estábamos esperando un obispo argentino que nunca llegó, Enrique Angelelli, cuando lo asesinan. A los pocos días después del asesinato de Angelelli llega Vicente Saspe, el arzobispo de Santa Fe, y le preguntamos qué había pasado, ¿no? Porque Angelelli había sido amenazado muchas veces y amenazado de muerte. Y me dice, bueno, hasta ahora se dice que fue un accidente. Después se comprobó que fue un asesinato. Pero hasta ese momento. Pero esto que cuento tiene una relación muy profunda con lo que estaba pasando en Argentina, pero con todo el resto de América Latina, porque el caso argentino no es aislado. Las dictaduras militares en la década del 60 se implantan en todo el continente y se implanta la doctrina de la seguridad nacional. De todos modos, nosotros quedamos muy preocupados, a pesar de lo que dijo Vicente Saspe, el arzobispo de Santa Fe, sobre Angelelli. El día 12 de agosto, eran exactamente las 2 de la tarde, el encuentro
en el hogar de la Santa Cruz, en Riobamba, en la montaña. Había 14 obispos latinoamericanos, 4 norteamericanos. Y estábamos debatiendo la situación de las pastorales y el trabajo social que la Iglesia tenía que hacer frente a los desafíos y frente a la situación de los derechos humanos, de las graves violaciones, porque lo que pasaba en Argentina estaba pasando en el resto del continente. Estaba pasando lo que había varios obispos de Chile con la dictadura de Pinochet, había gente del Paraguay, varios obispos del Paraguay, había obispos del Perú, de Brasil, varios brasileños, de Venezuela. Y el 12 de agosto, a las 2 de la tarde, una brigada militar, más o menos entre 70 y 80 militares, invaden la casa de la Santa Cruz. Y vamos todos presos. Todos los obispos, los norteamericanos, los latinoamericanos, y nosotros que estábamos en esa reunión como asesores. Todos vamos presos, acusados de subversivos. Y también que las órdenes llegaban de la Argentina y que llegaban de Brasil. Eso se lo decían los militares ecuatorianos. Sí, y que llegaban de las órdenes de Chile y del Paraguay. Entonces decía que esa era una reunión subversiva, clandestina. No era nada clandestino, porque esto se había publicado en los diarios en Ecuador. Eran todos obispos católicos, estamos hablando. Católicos, todos obispos católicos. Así que ahí fuimos todos presos. Yo estaba como asesor, además me iba a radicar en el Ecuador para poder seguir el trabajo a nivel latinoamericano, teniendo en cuenta las dificultades de Argentina. Bueno, después de eso nos expulsan. Salgo en el primer grupo, donde estaba también mi hijo, que había estado preso aquí en Buenos Aires, el pobre otra vez preso en el Ecuador. Nos expulsan, Leonardo es el hijo mayor, en ese entonces 16 años, nos expulsan a Ipiales, a la frontera de Colombia, y nos tiran en Colombia directamente, ¿no? Vamos encadenados, éramos 6, algunos sacerdotes colombianos, otros unos jesuitas ingleses, y nos tiran en la frontera sin pasaporte, sin dinero, sin nada. Por suerte había un convento de unas monjitas ahí que nos creen, conocían a uno de los sacerdotes y nos dan de comer y nos podemos bañar, etcétera, ¿no? Bueno, esto fue un escándalo a nivel mundial. Era la primera vez que tantos obispos son presos, porque también había una dictadura en el Ecuador, el de Rodríguez. Entonces había como un intercambio de la información y del apoyo, esto tiene que ver con el operativo Cóndor, ¿no? Con el plan Cóndor del intercambio, que es el intercambio de prisioneros, los asesinatos, como el caso de Letelier, de Prat, de Torres, el expresidente de Bolivia, Michelini del Uruguay. Entonces era como una cosa que uno no podía refugiarse en ningún lugar, porque enseguida los teníamos ahí. Después de eso decido regresar a la Argentina, hicimos una evaluación, nosotros no teníamos, tal vez fue una evaluación ingenua, pero lo consensuamos no solo con la familia, sino con los compañeros del Servicio Paz y Justicia. ¿Cómo evaluaron que la situación era posible volver después de todo lo que había pasado? Nosotros pensamos de que primero que nosotros no teníamos nada que ver con la lucha armada, ni nada que se le parezca, ¿no? Y pensamos que, bueno, después de haber pasado tantos meses de esa vez y que se había liberado a los compañeros y a mi hijo del Sarpaj por las fuerzas de militares, que bueno, yo no tenía además no tenía nada que ocultar. Nuestro trabajo era muy... Ustedes pensaban que lo que había pasado en el primer allanamiento del Sarpaj había sido un error. Claro, sí, realmente eso.
fuimos muy ingenuos en esto. Bueno, cuando pasé, nosotros habíamos hecho como una especie de operativo de seguridad en el aeropuerto. Si no aparecía, entonces dar la alarma a las organizaciones que estaban esperando en Europa, y le tuvimos que contestar que todo estaba tranquilo. Yo pasé, presenté mi pasaporte, pasamos. Pero después de eso, el 4 de abril del año 77, mira, el mismo día del asesinato de Luther King, voy al departamento de policía a renovar mi pasaporte y ahí me prenden. Y me llevan a la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno, centro de torturas, donde ahí me encuentro con un matrimonio. En ese centro de torturas, que Divinsky, el de la editorial La Flor, y su mujer, los dos estaban detenidos ahí, en una leonera. Ese era un centro de torturas. Y era ya un lugar de tránsito que quedaban pocos días. Yo creo que fue uno de los que más tiempo estuve ahí, porque estuve 34 días. Por ahí pasaban muchos grupos de mujeres que dejaban, después a la madrugada la dejaban en libertad y después la volvían a prender en la calle y desaparecían. ¿Y usted? En esa cárcel, en ese lugar de torturas, llevaron a Robert Cox, quien era el director del Buenos Aires Herald, un hombre muy valiente, muy crítico. Estuvo un día ahí, después intervino la embajada británica, lo sacaron. Y también recuerdo que yo estaba encerrado en el tubo, no lo pude, pero pude sentir hablar los Greiber. Los Greiber estuvieron ahí, estuvieron interrogados toda una noche. ¿Usted escuchó cuando los interrogaban? Sí, yo sentía el tecleteo de la máquina de escribir. No, pero fue toda la noche, hasta el día siguiente. Después se los llevaron. No sé qué pasó con ellos. Y después prisioneros en tránsito. A mí el 5 de mayo del año 77 me sacan, esposado. Me dicen que me van a trasladar a otro lugar. ¿Hasta ese momento a usted lo interrogaron? No. ¿Le preguntaban algo? ¿Le decían por qué lo habían detenido? Nada. ¿Qué era lo que querían de usted? Nada, ni una palabra. ¿No le hablaban? No. Incluso cuando me fue a visitar Laguna, que era el obispo auxiliar de San Isidro, donde yo vivo, y un sacerdote que fueron a verme. Y mi señora que me llevaba la comida. Una vianda donde ahí pude sacar algunas notas que salieron al exterior, que fueron publicados por todos lados. Pero el 5 de mayo del año 77 me ponen las esposas, me sacan, me meten en un celular, y el celular es, no sé, creo que está marchando como una hora y pico. Era la madrugada, no sé si las 2, 3 de la mañana, las 4 de la mañana, no sé, ni idea. Me llevan al aeródromo de San Justo. Recuerdo cuando me bajan del celular, veo San Justo, aeródromo. Y en eso veo un avión que sale, que carretea a la pista, y me obligan a subir en el avión. Yo ya sabía lo que pasaba con los aviones. Eso lo había escuchado ahí en la... Yo lo conocía en Europa, en la Asociación Internacional de Juristas en Ginebra. Ya había noticias de los vuelos. Que había noticias de los vuelos y que llegaban los cadáveres arrastrados por las corrientes al Uruguay, a la costa uruguaya. Si hay que buscar cuerpos, hay que buscarlos en Uruguay, de los que tiraron de los aviones. Entonces me encadenan en el asiento, así entre las posas, me pasan una cadena, me encadenan las piernas al asiento trasero del avión. Es un avión pequeño. En ese avión va un oficial, 2 suboficiales, el piloto y el copiloto.
El avión carretea en la pista, toma vuelo y toma hacia el Río de la Plata. Yo conozco muy bien la zona porque la he navegado muchas veces. Ahí veía del avión la isla Martín García cuando comienza a aclarar, ¿no? Veo lo que es la barra de San Juan, el río San Juan en la costa uruguaya. Se perciben las luces de Colonia y después cuando el avión va hacia el mar en Montevideo, es decir, puede ver, después el avión regresa, va por el delta, así que uno podía ver el Paraná de Las Palmas, el Paraná Guazú, el Paraná Guaminí, ¿no? Son los ríos que uno los conoce de siempre. Y así me tienen como 2 o 3 horas en el avión. Estaban esperando la orden a ver si me tiraban. Cuando llega una contraorden, el piloto le dice al oficial: nos ordenan ir a la base aérea de Morón. El avión llega a la base aérea de Morón, aterriza ahí, me tienen como 2 o 3 horas, otra vez encadenado en el avión con guardia, pero el oficial y los dos, y uno de ellos, y el piloto y el copiloto, se van a un edificio amarillo que hay ahí, y permanecen. Cuando regresa el oficial me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento que me lleven a una cárcel, ¿no? Y así fue, me llevaron a la U9, ahí estoy 14 meses detenido, fui torturado 5 días en los chanchos, que les llaman los buzones, los calabozos de castigo, amenazado muchas veces de muerte dentro de la prisión. Cuando lo torturaron, ¿qué buscaban ellos? Nada. A mí lo que querían era sacarme del medio. Nunca me interrogaron, nunca me dijeron por qué. Mi señor había presentado muchos habeas corpus, un abogado que en ese momento ya falleció, Frugoni Rey, que también pertenecía a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un hombre que presentó muchos habeas corpus, todos eran rechazados sistemáticamente. Y bueno, tuve ese vuelo de la muerte, después ahí 14 meses en la prisión. Y en la prisión ahí estaba también Alfredo Bravo. ¿Se vieron ustedes? Una vez nos encontramos, pero estaba en otro pabellón. Yo estaba en la Siberia y Alfredo Bravo estaba en otro pabellón. Y a mí me dejaron en libertad vigilada 2 días antes de la final de fútbol, mundial de fútbol, y fue por la fuerte presión internacional. Entonces querían descomprimir eso y me va a buscar un personaje siniestro, Raúl Guglielminetti. Raúl Guglielminetti, todos lo conocían como el mayor Guastavino, donde sacaba presos de ahí y nunca más se sabía de ellos. Cuando yo me enteré quién me llevaba, lógicamente que tuve pánico directamente, porque pensé que también era la última salida, pero también pensaba de que no iban a hacer un asesinato o una desaparición 2 días antes de finalizar el Mundial de Fútbol, cuando estaba todo el mundo aquí, todos los periodistas, ¿no? Y la atención del mundo sobre esto. Entonces Guglielminetti me dice: yo sé quién es, sé que es candidato al premio Nobel y ahora tengo orden de llevarlo al primer cuerpo de ejército. Usted, mientras estaba en la U9, no estaba lo que se dice blanqueado. Sí, estaba blanqueado. Es decir, a partir de que está en la U9 está blanqueado. De que estoy en la U9, de que el oficial me dice... Está a disposición del PEN, que se llama. Claro, sí, estoy a disposición del PEN, pero me blanquean cuando voy a la U9. Claro, ok. Y entonces ahí, disculpe,
Guglielminetti le dice claro, esto, Guglielminetti me lleva al primer cuerpo de ejército. A Palermo. En Palermo, donde en el segundo piso había muchos uniformados de policía de la Federal y del ejército. La Policía Federal estaba bajo el mando del ejército. Entonces ahí, no sé, debo haber estado como 2 o 3 horas, no sé, porque me hacen sentar en un lugar ahí con guardia, me quedo ahí. Y después cuando acerca Guglielminetti me dice: tengo orden de llevarlo hasta su casa, va a estar con libertad vigilada. Me dio las indicaciones que iba a tener controles en mi casa, pero que tenía que presentarme todos los días en la comisaría y en la regional de San Martín. Entonces pude ver el partido Holanda-Argentina, ¿no? Eso fue lo único que me distrajo en ello. Y después, lógicamente, estar con la familia, ¿no? Mi señora no sabía nada porque no le querían decir dónde me habían trasladado, hasta que me ve aparecer esa noche. A todo esto, Guglielminetti me va a buscar a la prisión a la mañana y yo llego como a las 9, 10 de la noche. En todo ese recorrido, a las 10 de la noche me llevan a mi casa. Y es este personaje, Guglielminetti. Y a partir de ese momento, cuando usted está con la libertad vigilada, la posibilidad de contactarse con los otros activistas de derechos humanos es casi imposible, supongo, en ese momento. Sí, igual lo hicimos, porque estando ahí en libertad vigilada se producen 3 hechos importantes. Dos hechos importantes. Una es que me va a visitar el nano, Joan Manuel Serrat. Llega a casa, eso es un escándalo porque todos los vecinos, ni bien lo ven, ¿no? Todos se metían como por la casa como si fuese de ellos, ¿no? Y después llega Mary Corrigan Maguire, la Premio Nobel de la Paz de Irlanda del Norte, que fue una de las que me propuso como candidato al Premio Nobel. Yo todavía estaba en libertad vigilada. Si yo rompía las órdenes que ellos me habían dado de no salir a tal lado, podía tener una condena de 8 años de prisión. Igual cuando llega Mary Corrigan Maguire, lo rompo eso. Y me voy con ella a la casa de la Santa Cruz, ahí en la calle Carlos Calvo y Rioja. Que funcionaba la PDH ahí. Ahí no funcionaba la PDH, pero se reunía ahí. Y bueno, ahí hay un gran acto con ella, que fue muy maltratada por el gobierno. Y después, ya cuando me dan el premio Nobel, llega a la Argentina a visitarme Joan Baez, que es esa cantante norteamericana que junto con Bob Dylan son los líderes de la guerra contra Vietnam. Claro. Ahora, ¿cómo es el proceso porque usted había sido nominado varias veces al Nobel? Sí, estando en la prisión. Digamos, claro, en el 78, en el 79 y finalmente en el 80 cuando se lo dan. Y esto, digamos, influye de manera determinante en la posibilidad de su libertad. No, porque siendo nominado al premio Nobel es donde me torturan. Uh-huh. O sea que eso, de las presiones internacionales, ¿usted cuál cree que fue lo más determinante para su libertad? Hubo mucho, porque hubo muchas iglesias, entre ellos estuvo apoyándome mucho Kennedy. Sí, el senador Kennedy, Edward Kennedy. Hubo las iglesias de Estados Unidos, de las iglesias europeas, el cardenal Martí de París. Había muchas comunidades judías de Estados Unidos fundamentalmente que apoyaban mi libertad. Había muchísimo movimiento, por ejemplo, en París
estaba Yves Montand, Simón Signoret, una serie de artistas que hacían parada frente a la embajada argentina. El cardenal Martí se negaba los 25 de mayo a oficiar una misa por la Argentina el 25 de mayo. En fin, había una movilización enorme en todo el mundo. Y durante esta época, usted se empieza a enterar, entre el momento en que usted está preso y este momento de libertad vigilada, de la escala masiva y de la existencia de los centros de detención. O sea, para esa época... Sí, ya teníamos información. ¿Usted recuerda cuál fue la primera información de la existencia de centros clandestinos en distintos lugares? Digamos, ¿cómo sí, aparece? Eso, tengo la información en Ginebra, en Suiza. Cuando voy a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en la Asociación Internacional de Juristas, donde había un abogado uruguayo en ese entonces que le integraba, Alejandro Artucio, como le dicen los franceses, Artucio. Esto antes del 77, antes de que usted volviera a la Argentina. Claro, sí. Y ahí ya comenzábamos a tener información, como habíamos visto los microfilm de los cadáveres que la corriente arrastraba a la costa uruguaya. Y ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y nosotros ya ahí teníamos información de campos clandestinos de detención. Ahí ya se hablaba mucho de la cuestión de los campos. Tal vez la información fuera del país era mejor que la que había internamente, porque los organismos, las organizaciones, incluso nuestro secretariado, que siguió funcionando, mandaba permanentemente ¿cómo se llama? No había en ese entonces computadoras como hay ahora, ¿no? Telex. Mandaba el Telex, sí. Y en este periodo de libertad vigilada, digamos, en los años 78, 79, digamos, previo a que le otorguen el premio Nobel, la principal actividad de los organismos de derechos humanos era tratar de identificar los lugares en donde estaban las personas secuestradas. Salvar vidas. ¿Y usted en este momento tenía oportunidad de acceder a los despachos de algún funcionario militar? Ninguno. Porque, claro, digamos, los familiares en ese momento intentaban, pero era inútil. Ninguna. Nosotros recuerdo cuando comenzamos a recibir las madres que no sabíamos muy bien qué hacer, lo único que les servía, estoy hablando del 75, principio del 76, después cuando regresamos y los compañeros nuestros, ¿no? Les servíamos un té y un café y las escuchábamos. Y después tratamos de acompañarlas en todo lo posible hasta el día de hoy. Pero era rebotar incluso, no solo en los despachos oficiales, sino también en las iglesias. ¿Cómo fue el momento donde usted se entera que le van a otorgar el Nobel? ¿Cómo fue ese proceso? Mario Corregan lo había propuesto. Y usted... Estaba Betty Williams, había muchas organizaciones, los cuáqueros de Londres, que también son premio Nobel. ¿Acá en la organización ustedes creían que esto era probable que ocurriera? No, nosotros lo que pensamos que la presentación como candidato al premio Nobel era para salvar mi vida. En cierta medida también era eso, ¿no? Durante 3 años en ningún momento se me pasó que me lo iban a otorgar el premio Nobel. Y un día estaba en la calle y hablo por teléfono a mi casa y mi señora me dice: mira, te llaman urgentemente, tenés que ir a la embajada de Noruega. Dicen, pero que por favor largues todo y vayas a la embajada. Y nosotros, como regularmente llevamos información a las embajadas, pensamos que era por algún caso o algo de algún desaparecido o de algún preso o algún problema que se presentaba en alguna de las cárceles. Llego a la embajada, eso fue el 13 de octubre, se van a cumplir ahora 25 años.
el 13 de octubre. Llego a la embajada y el embajador me dice, por favor, pase a mi despacho. Y yo veía que había una mesa como para una fiesta. Le digo, embajador, vengo rápidamente, usted veo que están preparando algo aquí, que si me dice qué es, yo me voy enseguida, así que no quiero molestarlo. Entonces yo veía que miraba muy insistentemente el reloj, pues estaba esperando el momento, ¿no?, de decirme el Comité Nobel le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz. Y cuando me lo anuncia, lo primero que le digo, mire, mi trabajo no es individual, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, mi trabajo es compartido en todo el continente, hay muchos hombres, mujeres, indígenas, campesinos, organizaciones populares, religiosos y religiosas que trabajamos juntos desde hace muchos años en el continente. Así que en nombre de los pueblos de América Latina es que acepto esto, y hasta el día de hoy trato de ser coherente con ese compromiso. ¿Y el otorgamiento del Nobel les permitió a los organismos de derechos humanos en ese momento acá en Buenos Aires adquirir más fuerza, tener más posibilidad de negociación o de obtener información? Digamos, ¿hubo algún cambio en ese momento? Bueno, ahí comenzaron las grandes movilizaciones. A los 2 días tratan de asesinarme. Yo iba con el coche, manejaba a mi hijo mayor y llegamos, tenemos la otra sede en la calle México y Bolívar, y entonces veo que cuando va a doblar en la esquina por México, Bolívar va a doblar en la esquina, hay 2 personas que las veo que corren así con las pistolas para matarme. Y yo le digo, acelera que nos matan. Y mi hijo pone el acelerador y justo atrás, cuando me van a disparar, se cruza un taxi. Así que agradecido a todos los tacheros. No sé quién era, pero se cruza un taxi así e impide que me maten. Pero a los 2 días, esto fue el 13 de octubre, el 15 de octubre es cuando intentan asesinarme. ¿Y usted en estos días recibió, por ejemplo, apoyo de dirigentes políticos que hasta ese momento no se hubieran acercado? Sí, después aparecieron todos. Ajá. ¿No? Hasta Menem. Menem lo llamó para felicitarlo en ese momento. Hasta Menem apareció un día, una noche, que mi señora no lo dejó entrar. Cuando hago la huelga de hambre, ¿no?, los ayunos. En el 83. Claro, cuando comienzo con todo eso, sí, fue Allende, Oscar Allende, fueron mucha gente, todos los dirigentes políticos. Y en este periodo, digamos, entre que usted vuelve a estar en libertad o en libertad vigilada y el momento del premio Nobel, aparte de los organismos de derechos humanos y los familiares de las personas desaparecidas, ¿usted recuerda con qué dirigentes políticos ustedes intentaron tomar contacto para que intercedieran frente a las autoridades militares? Digamos, si hacían contactos con dirigentes de los partidos políticos. Se hacía con todo, pero los políticos se habían borrado, los sindicalistas se habían borrado. De ahí la importancia de los organismos de derechos humanos que cubrieron una ausencia de las dirigencias políticas. En cambio, lo que usted me decía es, algunas embajadas sí cumplieron. Algunas embajadas sí. La de Italia sacó muchísima gente, ayudó muchísimo. La de Francia, hubo embajadas que hicieron un trabajo extraordinario para ayudar a sus nacionales, ¿no? Hubo muchas movilizaciones. La de Suecia fue una de las... claro, en ese entonces estaba un Olof Palme, ¿no? Allá tengo la foto en el lugar donde lo asesinan a Olof Palme. Olof Palme ayudó muchísimo, pero también había una serie de embajadas que aportaron bastante. La de Alemania en ese entonces no tanto, pero había incluso la embajada de Estados Unidos cuando asume Jimmy Carter.
¿no? Que manda aquí a Patri Derian. Bueno, porque en el medio de todo esto tenemos la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, tenemos la Comisión Interamericana. ¿Recuerdas cómo fue el proceso por el cual se logró la visita de la Comisión Interamericana? Esto se venía tratando de promover desde hacía mucho tiempo. En el 79 se logra la visita, que coincide con el Mundial Juvenil. Ahí tiene un papel muy importante Emilio Mignone. Él trabajó mucho para que esa comisión llegue a Buenos Aires. Yo recién salía también, estaba todavía con Libertad Vigilada, ¿no? Pero me reúno con la comisión ahí en Avenida Mayo, lo que era la sede de la OEA. Y previamente los organismos de derechos humanos habían hecho un trabajo de recolección de denuncias para presentar. Nosotros habíamos hecho todo un trabajo de sistematización, que después se la damos a la CONADEP. Yo no quiero integrar la CONADEP. Y tengo razones para no integrar la CONADEP, que después Alfonsín se le ofrece a Ernesto Sábato. Pero nosotros habíamos hecho todo un trabajo, una sistematización de edades, lugares de detención, profesiones, lugares de residencia. Bueno, todo eso estaba, si eran varones, si eran mujeres, si eran niños. Ya en ese entonces se hablaba del secuestro de niños. Todavía no existían abuelas, eran madres. Chicha Mariani, que fue la primera presidente que era la primera presidente de abuelas, que nosotros habíamos formado un grupo donde estaba Canal Feijó, estaba Ernesto Sábato, Augusto Conte, el rabino Machenmeyer, María Elena Walsh. Entonces habíamos hecho un grupo, Jaime de Nevares, un pequeño grupo de gente para apoyar en la búsqueda de los niños secuestrados y desaparecidos. ¿Y este problema se le llega a plantear a la Comisión Interamericana ya? Sí, comenzamos a plantearlo todo esto, y nomás también a las Naciones Unidas, y nosotros mandábamos la información, y después las organizaciones amigas europeas es la que hacían las presentaciones. No, porque para esa época hay simultáneamente varios pronunciamientos internacionales contra la Argentina por el tema de derechos humanos. O sea, está lo de la Comisión Interamericana, también hay algo en la Comisión de Naciones Unidas en Ginebra, el Departamento de Estado norteamericano inclusive también. Claro, lo que pasa es que si vos haces la denuncia o pedís en Naciones Unidas, no lo podés hacer en la Comisión Interamericana. Entonces, estas son cosas bastante contradictorias, una para no superponer. Pero la Comisión Interamericana, que por ahí se logra eso, pero que tiene un mecanismo muy controlado por Estados Unidos. Y Naciones Unidas también, para poner, como me decían en Ginebra, ese elefante en funcionamiento, cuesta mucho. Entonces, de todo modo, creo que los organismos que se fueron generando, después surgen familiares, más adelante surgen las abuelas, las madres ya se estaban organizando a partir del año 77 con Azucena Villaflor, pero hay muchas cosas. Una de las cosas que se conoce muy poco en el país es que en Brasil, en Sao Paulo, el cardenal Pablo Evaristo Arce, que está allá con Jaime Ray de la Iglesia Presbiteriana, son los que comienzan con una organización que les llaman Clamor, y son los primeros que descubren a 2 chicos argentinos secuestrados aquí, pero que aparecen en Chile, y son los primeros niños recuperados gracias al trabajo. Y también muchos exiliados que salían de aquí, nosotros lo mandábamos a Sao Paulo, y de ahí conocieron a un tercer país, fundamentalmente Canadá y Europa.
vía Francia, ¿no? Donde era el país de acogida, y después de ahí los refugiados con el ACNUR veían sus destinos. Usted estuvo secuestrado y preso, Alfredo Bravo estuvo secuestrado y preso, pero después hay, digamos, está el caso de Madres de Plaza de Mayo, digamos, hay casos de secuestros que no vuelven a aparecer, digamos, ¿cómo impacta esto? Digamos, ustedes toman conciencia en aquel momento, estamos hablando del año 77, ¿no? 78, sí, de que esto puede ser Nosotros vamos descubriendo de que esto es una metodología que tiene que ver con lo aplicado en la guerra de Argelia, la formación de los franceses, de los militares franceses a los militares argentinos, y todo lo que es la doctrina de más de 80.000 militares latinoamericanos. Esto lo teníamos muy claro. Pasaron en su formación por las escuelas de las Américas en Panamá y por las academias militares de los Estados Unidos. Y de ahí se comienza a imponer en el continente. No es que los militares se enloquecieron y mataron gente por deporte. Vinieron, los militares implantan la dictadura para imponer concretamente un proyecto de dominación, no solo económica, sino también cultural, política, y también con una visión del mundo occidental y cristiano y el demonio del comunismo internacional. Estas cosas que no vendieron, ¿no? Y que ahora, como no tienen el comunismo, hablan de subversivo y terrorismo. Pero no cambió la concepción ideológica. Entonces, creo que todo esto nos tiene que servir para hacer una lectura a la luz de la realidad actual y qué es lo que está pasando a nivel continental y en el mundo. Cuando la dictadura, digamos, avanza en el tiempo y se da, digamos, la sustitución de Videla por Viola, por ejemplo, ¿hay alguna expectativa de que puede llegar a haber una apertura, de que el movimiento de derechos humanos puede llegar a lograr una presión y a obtener algo del régimen militar? Nosotros lo que fuimos descubriendo en esa lucha es que las distintas fuerzas actuaban en forma independiente. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Nos dimos cuenta por los operativos. Eran lo que le llamaban zonas liberadas. Áreas como, por ejemplo, Mar del Plata, Necochea, la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no? Áreas que pertenecían al ejército, áreas que pertenecían a la aeronáutica. Entonces, con sus propios servicios de inteligencia. Entonces, actuaban casi en forma independiente. No eran comandos conjuntos, y los grupos de tarea eran independientes unos de otros, no cómo operaban, cómo actuaban, tipos comandos. Esto uno lo veía, como por ejemplo el caso concreto que hay en la Superintendencia de Seguridad Federal. Yo me di cuenta que sacaban prisioneros que después iban a marcar, bajo pena que si no ahí lo mataban. Entonces iban a marcar las casas. Eso te lo escuchaba. Yo eso lo escuchaba, ¿no? Cuando estaba encerrado en el tubo, veía cómo lo sacaban y después sentía el ruido de los coches. Entonces las cosas eran muy... Pero los operativos eran de los operativos independientes de las tres fuerzas. Y esto, lógicamente, que sabíamos de los campos de concentración, el caso de los prisioneros que tiraban al mar o al río de la Plata. Y bueno, lamentablemente, con toda esta grave consecuencia de esta política impuesta, que nos ha llevado al crecimiento de la deuda externa, a la especulación financiera, a destrozar toda la capacidad productiva del país. Y después no olvidemos que Cavallo, que era el presidente del Banco Central durante la época de la dictadura militar, es el que traspasa la deuda privada como deuda del Estado. Y dentro de este traspaso de la deuda privada como deuda del Estado hay grandes empresas transnacionales, la Ford, IBM, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, la empresa Ledesma. Ahora, en este proceso que usted está describiendo, le hago una pregunta y cambiamos.
En este proceso que usted está describiendo, cuando viene la sustitución de Galtieri, digamos, llega Galtieri en lugar de Viola y viene, digamos, hay un momento de movilización e inmediatamente después viene la guerra de Malvinas. ¿Cómo impacta esto, digamos, esta sucesión? Sí. ¿No? Porque viene en el mes de marzo del 82, hay un momento de movilización con la CGT y inmediatamente tenemos la guerra de Malvinas. ¿Cómo impacta la oposición que significaba el movimiento de derechos humanos? Recuerdo que la primera vez que me recibió un ministro de la dictadura era Nicanor Costa Méndez. ¿Antes de la guerra de Malvinas o...? Durante la guerra de las Malvinas. Durante la guerra de las Malvinas. ¿Y usted lo fue a ver con qué motivo? Lo fui a ver cuando llego de Londres, de hablar allá con las organizaciones y con varios lores, y de tener una reunión en el Senado de Francia, en París, donde tratamos el problema de la guerra. La gente se asombraba cómo es que el pueblo argentino apoyaba la dictadura, si el día antes estaban diciendo que los torturaba y los mataba. Lo que no entendían era la diferencia entre lo que era un sentir del pueblo y lo que era la dictadura militar. Cuando regreso y me entrevisto con Costa Méndez en la Cancillería, en el Palacio de San Martín, le digo que acepte los acuerdos de Naciones Unidas, la resolución 502 para retirar las tropas y que entren las tropas de Naciones Unidas, los cascos azules. Y lo que me dice Costa Méndez, me dice, mire, esto se nos escapó de las manos. Los militares no estaban respondiendo a un comando conjunto y de ahí vino el desastre en Malvinas. Esperemos un minuto, no creo que se nos corte esto. Justo se nos cortó, perfecto.